¿Por qué estos autos de los años 60 se ven mejor que cualquier cosa de hoy? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos coupés Muscle de los años 60 todavía hacen que la gente se detenga en seco, incluso después de más de medio siglo? En aquella época, cuando los autos se dibujaban a mano y no con software, Detroit no solo construía máquinas rápidas, creaba actitud sobre ruedas, bordes afilados, perfiles atrevidos y una presencia que no pedía respeto, lo exigía. Estos no eran autos que seguían las tendencias. Ellos eran la tendencia. Desde parrillas, en forma de nariz de tiburón, faros apilados, hasta líneas fastback, que barrían como olas, cada detalle gritaba confianza. Y cuando preguntamos a verdaderos fanáticos cuáles eran los coupés Muscle más geniales visualmente de todos los tiempos, más de 380 de ustedes respondieron con pasión y orgullo. En este video vamos a contar los 10 coupés Muscle más increíbles visualmente de los años 60, según su votación. Estos no son solo autos, son recuerdos en metal congelados en el tiempo, pero que aún queman llanta en nuestra mente. Así que abróchate el cinturón, dale like, suscríbete si amas la era dorada de la potencia americana y déjanos un comentario si tu favorito está en la lista o si fue ignorado. Vamos a encender la nostalgia y conducir directo al pasado, donde mandaban los Muscle y el estilo lo era todo. 1967. Pontiac GTO. Cuando Pontiac lanzó el 1967 GTO, no estaban construyendo un auto, estaban lanzando un desafío. Esto no era elegancia europea ni curvas futuristas al estilo espacial. Era Detroit flexionando cada músculo que tenía. Desde la parrilla dividida que parecía apretar los dientes hasta los faros cuádruples apilados que miraban como un boxeador preparándose para la pelea, este auto destilaba agresión desde cada ángulo. Y los costados puro acero americano, doblado en una cintura de botella de coca que gritaba, «No te metas conmigo». Se veía rápido, se veía agresivo, y era 100% de fábrica. No es nostalgia hablando. De un total de 381 votos, los verdaderos fanáticos dejaron clara su elección. El 67 GTO se llevó el 33%, encabezando nuestra encuesta como el coupé Muscle más genial visualmente de los años 60. Un fan lo dijo perfectamente. El GTO tenía actitud desde la línea de montaje, y ese es el punto. Sin accesorios llamativos, sin alerones exagerados, solo metal de fábrica y orgullo Pontiac. Construyeron este auto como si estuvieran enojados con el mundo, como si alguien le hubiera dicho al equipo de diseño hagan algo que asuste en el espejo retrovisor. Y lo lograron. En lugares como Puerto Rico y partes de Sudamérica, los entusiastas todavía conservan estos autos como reliquias familiares, pasándolos de generación en generación, guardándolos bajo lonas, reparándolos en garajes traseros. No es solo un auto, es un legado. El 67 GTO no es solo el número 1. En esta lista es un recordatorio de cuando Detroit hacía autos que no pedían disculpas por nada. Audaz, ruidoso y hermoso de la manera más escandalosa posible. 1968. Plymouth GTX. Si el GTO era pura actitud callejera, el 1968 Plymouth GTX era intimidación sobre ruedas. Este no era un auto que intentaba impresionarte con estilo. Te desafiaba directamente. Solo basta una mirada al frente cuadrado para jurar que fue diseñado por un boxeador profesional. La parrilla era una mueca. El bulto del cofre, una advertencia. Apodado el Muscle Car del caballero, el GTX, mezclaba músculo con suficiente cromo para recordarte que aún tenía modales. Pero detrás de esos acabados pulidos
Había una carrocería que parecía tallada con una navaja recta. Superficies planas, bordes afilados y una postura de fábrica que decía, «Vamos a esto». Y los fanáticos lo sintieron. Con el 28% del voto en nuestra encuesta comunitaria, el 68 GTX se ubicó sólidamente en segundo lugar. Incluso los fans de Pontiac no pudieron negarlo. Uno dijo, tal vez no el más genial, pero definitivamente el más rudo, y eso lo hace genial. Era el tipo de auto que no necesitaba acelerar para obtener respeto. Solo estando en un semáforo, parecía que evaluaba a la competencia. El 1968 GTX era Mopar Muscle en su máxima expresión audaz, de hombros anchos, y construido para asustar a todo lo que se pusiera en su camino. ¿Pero tú qué opinas? ¿Fue el GTX el equilibrio perfecto entre agresión y estilo, o hubo otro Mopar que te robó el corazón? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1966 Ford Fairlane GT. Algunos autos son geniales por lo llamativos. Otros, como el 1966 Ford Fairlane GT, son geniales porque no lo necesitan. Este era un auto que no gritaba por atención, se la ganaba. Estaciónalo al lado de cualquier otro de la época y se mantenía firme sin decir una sola palabra. Sin curvas salvajes, sin insignias exageradas. Solo hombros cuadrados y la confianza silenciosa de un peleador callejero con traje. Los faros cuádruples, pura simetría. La parrilla ancha, negocio serio. Ese cuerpo largo y delgado parecía moldeado con una escuadra T, no con una curva francesa. Esto no era diseño para lucirse. Era precisión clara y simple. Y no era solo apariencia. Debajo del acero había músculo real, un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, una versión opcional GT/A automática y una presencia en carretera que hacía temblar a otros autos en los semáforos. Ford no lo sobrediseñó, lo perfeccionó. Con el 24% de sus votos, el 66 Fairlane GT aseguró el tercer lugar, y con razón. Un fan incluso dijo, yo tuve un 67 GT/A, pero la parrilla del GTO tenía más estilo. Esa honestidad solo prueba una cosa, no necesitas ser ruidoso para ser legendario. El Fairlane GT no perseguía atención, simplemente la conseguía. 1965 Chevy Malibu SS. En una década llena de muscle cars en tu cara, el 1965 Chevy Malibu S. Ese era el chico callado en la esquina, ese que no notabas al principio, pero del que no podías apartar la vista una vez lo veías. No tenía el rugido agresivo de un GTO ni el estilo brutal de un GTX. En cambio, el Malibu SS jugaba con sutileza, líneas de carrocería discretas, una parrilla ordenada, solo el cromo justo para recordarte que seguía siendo un Super Sport. Lo que realmente lo hacía especial era su contención. No era un auto que dependiera del espectáculo. Dependía de la proporción de cómo la línea del techo fluía hacia los cuartos traseros, de cómo los pasos de rueda abrazaban las llantas rally de fábrica. Era limpio, equilibrado, genial de la forma más natural posible. Y no olvidemos que el Malibu SS no era solo apariencia. También tenía poder real, con opciones como el motor Small Block de 327 pulgadas cúbicas o incluso la variante L79 de alto rendimiento. Este auto podía respaldar su apariencia suave con velocidad seria. Un fan nos escribió y dijo, mi tío tenía uno en azul marina. Todavía recuerdo viajar en el asiento trasero en noches de verano con las ventanas abajo, escuchando ese Small Block ronronear como una canción de cuna. Aunque solo obtuvo el 15% de los votos, el Malibu SS dejó una impresión duradera, porque a veces lo genial se trata de esa sensación que nunca olvidas. 1965 Ford Mustang Fastback. No era el más grande,
No era el más ruidoso. Pero en 1965, el Mustang Fastback no necesitaba serlo. Basta una mirada a su perfil aerodinámico, y América se enamoró perdidamente. Ese cofre largo, la parte trasera corta y el techo descendente no eran solo decisiones de diseño. Eran destino. Este fue el auto que redefinió cómo debía lucir un Muscle Coupe. Mientras que el Mustang Coupe estándar ya estaba en los titulares, el Fastback era otra cosa por completo. Parecía que estaba en movimiento incluso estando estacionado. Y esas luces traseras de 3 barras eran pura firma visual, como una insignia de honor visible desde una cuadra. Ford no solo vendía rendimiento, vendía aspiración y lo hacía envuelto en una carrocería que hablaba directamente a una generación lista para rugir. Bajo el cofre, el motor V8 de 289 pulgadas cúbicas le daba dientes. Pero seamos honestos, el verdadero poder del Fastback era emocional. No gritaba agresión, susurraba libertad, no dominaba la carretera, bailaba sobre ella. Aunque no estuvo entre los primeros 4 de nuestra encuesta, su presencia en los comentarios, como el del usuario Big Stevens 2149, demostró que el Mustang Fastback está grabado para siempre en los corazones de los amantes de los autos. No era solo un auto, era un momento, una máquina que capturó la emoción de ser joven salvaje y estar al volante. El Fastback no siguió el manual del Muscle Car. Reescribió el primer capítulo. 1969. Dodge Charger RT. Si alguna vez hubo un Muscle Coupe que parecía rápido incluso estando parado, ese fue el 1969 Dodge Charger RT. No era solo un auto, era una obra maestra cinematográfica sobre ruedas. Largo, bajo y esbelto, la silueta tipo botella de Coca-Cola del Charger y sus faros ocultos le daban un aspecto tan amenazante como hipnótico. Dodge no diseñó el Charger para mezclarse. Lo construyeron para dominar tanto la calle como la pantalla. El frente con esa parrilla rectangular ancha y las puertas de los faros operadas por vacío parecía estar mirándote fijamente. Y esa línea de techo fluida se extendía hacia los cuartos traseros como un jet de combate listo para despegar. Bajo el cofre, los compradores podían elegir entre auténtico músculo, incluyendo el 440 Magnum o el legendario 426 HEMI. Pero incluso antes de rugir, el Charger ya hacía una declaración audaz sin disculpas e inconfundiblemente Dodge. Aunque no logró entrar en los 3 primeros lugares de nuestra encuesta, su influencia es intocable. Desde los Dukes de Hazzard hasta Bullitt, este auto se convirtió en símbolo de la rebeldía del muscle americano. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de sentarte al volante de un 69 Charger Air T? ¿Sentiste ese cofre largo extendiéndose frente a ti mientras el V8 cobraba vida? Si has conducido esta máquina del tiempo de la era dorada de Detroit, cuéntanos en los comentarios. Queremos escuchar tu historia. 1967. Chevrolet Impala SS. Antes de convertirse en una leyenda de la cultura pop en la televisión, el 1967 Chevy Impala SS ya hacía girar cabezas en cada semáforo. No era solo un muscle car de tamaño completo, era una contradicción rodante, grande, elegante y de alguna manera aún intimidante. La carrocería larga, las líneas fluidas de los guardabarros y el techo formal le daban una silueta de lujo, pero la insignia Super Sport dejaba claro que había mucho poder bajo toda esa belleza. Desde el frente, el 67 Impala SS impactaba con faros escamoteables metidos en una parrilla ancha y agresiva, un detalle de diseño que hacía que el auto pareciera estar entrecerrando los ojos con intención. En la parte trasera, las 3 luces traseras eran limpias, simétricas e icónicas por derecho propio. Si le sumas las insignias específicas, SS, los sutiles acentos cromados y esas guapas llantas rally de fábrica, tienes uno de los muscle cars más refinados de la década.
Debajo del cofre, las opciones iban desde un small block de 3,27 hasta el imponente big block de 4,27 pulgadas cúbicas, ofreciendo tanto clase para noches de crucero como caos en el cuarto de milla. Era un Muscle Coupe, construido para quienes no querían gritar, pero tampoco temían ser vistos. Puede que no haya encabezado nuestra encuesta, pero el 67 Impala SS todavía ocupa un lugar único en la historia del Muscle Car, un peso pesado con estilo que demostró que la fuerza bruta y la belleza sí pueden compartir la misma insignia. 1966. Pontiac 2+2. Imagínalo un bulevar al atardecer, el motor retumbando suave y un enorme Pontiac 2+, deslizándose como si fuera dueño del camino, no haciendo alarde, no presumiendo, solo haciendo que todo lo demás parezca que está intentando demasiado. El 1966, Pontiac 2+. 2 no necesitaba calcomanías ni curvas salvajes. Su músculo se medía en acero tamaño y esa inconfundible silueta de nariz larga. A menudo opacado por su hermano menor, el GTO, el 2+. 2 era una bestia diferente, una que mezclaba músculo de Detroit con dominio en tamaño completo. Con faros apilados, una parrilla cuadrada y justo la cantidad correcta de cromo para decir «aquí estoy», se comportaba como un peso pesado en bata de seda. Pero que no te engañe, bajo el cofre, el motor de 420 y 1 pulgadas cúbicas V8 hablaba en serio, especialmente si venía con el paquete High Output y transmisión manual de 4 velocidades. Por dentro era todo lujo Pontiac, asientos tipo cubo, molduras, en imitación madera, y suficiente espacio para estirarte incluso mientras el tacómetro subía al rojo. El 2+2 no fue hecho para las pistas de arrancones de secundaria. Fue hecho para hombres que querían músculos sin perder madurez. Un auto para aquellos que habían superado las quemadas infantiles, pero aún querían dominar la calle con autoridad y clase. El mensaje era simple: no grito, no suplico, solo lidero. 1969. Pontiac Firebird 400. Si el GTO era el luchador de la línea de Muscle Cars de Pontiac, el 1969 Firebird 400 era el hermano menor astuto de la calle, más delgado, más afilado e igual de peligroso. Con su perfil esbelto, parrillas ranuradas y el pico frontal en punta, el Firebird no solo parecía rápido, parecía preciso. Las 2 tomas de aire en el cofre no eran solo decoración. Debajo, el motor V8 de 400 pulgadas cúbicas entregaba potencia seria con hasta 330 caballos de fuerza y un par motor que hacía que las ruedas traseras suplicaran tracción. Pero la verdadera magia del 69 Firebird era cómo parecía pertenecer a la carretera, elegante pero musculoso, estilizado pero implacable. Los diseñadores de Pontiac le dieron curvas elegantes con una postura agresiva. Las salidas laterales, el panel trasero cóncavo, las llantas Rally 2, cada detalle insinuaba caos controlado. Y con paquetes Ram Air de fábrica disponibles, era más que solo una belleza. Ganó su lugar en las guerras callejeras. Algunos autos parecen construidos en una fábrica. El 69 Firebird 400 parecía haber escapado de un forajido de acero con fuego en el pecho y humo en el retrovisor. 1968 AMC AMX. Para 1968, los 3 grandes ya tenían dominada la fórmula del Muscle Car: cofres largos, 4 asientos, nombres llamativos y big blocks bajo el capó. Entonces llegó AMC con el AMX y básicamente dijo: ¿y si lo hacemos diferente? Esto no era un barco callejero alargado. Era un coupé de 2 plazas con músculo en mente y travesura en las venas. Distancia entre ejes corta. Techo fastback. Sin asiento trasero, sin tonterías. Desde afuera parecía un muscle car que había pasado por entrenamiento militar. Era robusto, con propósito, casi compacto pero listo para atacar.
y lo hacía. Con un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, como la opción superior, el AMX, podía poner su potencia en el asfalto tan bien como los grandes, pero con menos peso encima. Esto no era solo un muscle coupe, era el dedo medio de AMC contra las reglas del juego. El frente tenía esa parrilla sin rodeos flanqueada por 4 faros delanteros bien juntos, que parecían ojos entrecerrados antes de una pelea. No necesitaba franjas llamativas ni aletas exageradas, solo postura a cero e intención pura. Y aunque no obtuvo un gran porcentaje en nuestra encuesta, sigue siendo uno de los riesgos de diseño más audaces de la década, un auto que forjó su propio camino y nunca pidió permiso. Algunas listas son solo opiniones, pero esta fue construida por ustedes, los fans, los que todavía recuerdan el olor de la gasolina con plomo y el rugido de un escape dual de verdad. Desde el icónico GTO hasta el subestimado Fairlane GT, estos no eran solo autos, eran declaraciones sobre ruedas. Ahora te toca a ti. Dinos qué nos faltó. ¿Cuál muscle coupe de los 60 crees que tenía el estilo más genial salido de fábrica? Tu comentario podría guiar la dirección del parte 2, donde profundizaremos aún más en las leyendas, los sleepers y los que nunca recibieron su debido reconocimiento. Esto es más que un conteo, es una conversación y tú eres parte de ella. Así que dale like, suscríbete y comparte este video con todos los fanáticos del muscle car que conozcas. Y no olvides dejar tus pensamientos abajo, porque aquí en nuestro canal no solo preservamos la historia, la estamos reviviendo un rugido de motor a la vez. Hasta la próxima, mantén las ruedas girando y los recuerdos ardiendo.